En el 1950 y tantas, el Papa era el Papa Juan XXIII, o sea, Juan 23. Ok, y alguien le preguntó al Papa Juan, ¿cuántas personas trabajan en el Vaticano? Y él dijo, más o menos la mitad. Fue una broma. ¿Lo captaron? ¿Cuántas personas trabajan en el Vaticano? En la ciudad del Vaticano. Es grande, hay muchas personas que trabajan ahí, quizás unas cientos de cuántas. Y en la entrevista, al preguntarle cuántas personas, dijo el Papa que la mitad trabajan. O sea, la otra mitad flojos. Buenos para nada. Chistoso, era de buen humor el Papa Juan 23. Pero es curioso para nosotros pensar que es menos de la mitad de los que fueron bautizados católicos que vienen a misa los domingos. No nos debería de sorprender mucho porque todos conocemos católicos que no vienen a misa. Y es más de la mitad. Es algo triste. Y está creciendo más y más el número de ex católicos, de personas que fueron bautizadas católicas pero ya no se identifican como católicos. Y pues bueno, hay tantas otras cosas que se meten los ex católicos. La gente que deja la iglesia católica la deja por otras comunidades cristianas, donde hay enfoque en la Biblia quizás. Lo dejan por, pues, a veces curiosidades, como hay mucha brujería y hay mucha gente que les gusta más, les interesa pues la cosa de leer las cartas y hacer limpiezas. Y quizás muchos de nosotros aquí presentes han tenido algo de curiosidad en otras iglesias, en otras comunidades. Entonces es importante reflexionar para nosotros por qué somos católicos y qué diferencia nos hace. Es curioso y para mí yo creo que es muy importante. Primero que nada, quiero mencionar que el Evangelio de hoy es de donde sacamos las palabras que están escritas aquí arriba. Esta cosa se llama una corona, es la corona del altar, que nos ayuda a reconocer que aquí en este altar está pasando lo más central en la misa. Y estas palabras nos ayudan a entender, o es un símbolo, nos ayuda, es algo decorativo para recordar qué es lo que está pasando. Esas palabras en latín vienen del Evangelio de hoy, y la razón por qué son escogidas es porque es Dixit Jesús a Tadei, Tadeo, o sea, San Judas Tadeo, el patrón de uno de los dos patrones de la iglesia, San Simón y Judas. Judas Tadeo, Dixit Jesús es latín, pero Jesús le dijo a Tadeo, a Judas, en respuesta a lo que Judas le había dicho. Es la única parte de las Escrituras donde San Judas dice algo. Entonces vale la pena saber lo que San Judas le dijo a Jesús. Le preguntó Judas Tadeo a Jesús en la noche de la última cena: Señor, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no a todo el mundo? Es buena pregunta, porque por eso mucha gente deja la iglesia católica, porque dicen Jesús no más se manifiesta a los católicos, que de verdad es cierto. Jesús trabaja en todo lo que sea verdadero, en todo lo que es bueno realmente. Pero Jesús no le dice, Judas, no te preocupes, yo me voy a manifestar a todos. No, Jesús de hecho había dicho, yo me voy a manifestar a ustedes, o sea, después de la resurrección. Y de hecho, solamente los apóstoles y discípulos se les apareció Jesucristo después de su resurrección.
Entonces tú y yo pudiéramos preguntarle lo mismo: Jesús, ¿por qué nomás te manifiestas a ciertos grupos y no a todos? Pues la respuesta de Jesús es lo que tenemos capturado aquí en la corona, que es la primera parte del Evangelio de hoy. Jesús dice a Tadeo: el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada. Ok, parece que no respondió a la pregunta. ¿Qué es lo que nos está diciendo Jesús? Primero que nada, que Él desea tener su hogar en mí, en ti. Jesús murió y resucitó para tener una íntima y personal relación personal con cada persona. Eso es increíble pensar. Entonces, de cierta manera, está diciendo a Jesús: no me manifiesto al mundo porque me quiero manifestar a cada persona. También nos implica cómo nomás se manifestó a los apóstoles, porque dice: el que me ama cumplirá mi palabra. Y el que cumple mi palabra, lo amaremos, y mi Padre y yo haremos nuestra morada en él. Por si acaso no me estoy explicando bien, lo voy a repetir en inglés, especialmente para los jóvenes. What's so curious here is that being asked, Jesus is being asked why he only manifests himself to the apostles and not to the whole world. And his response is that he wishes that, he says simply, whoever loves me keeps my word. And my Father and I will come to him and make our home, our dwelling in him. That Jesus wants to have that intimate, he wants to manifest himself to every person individually. Esto es interesante y maravilloso, porque es buena noticia que Cristo se quiere manifestar, quiere habitar en cada uno de nosotros. Entonces uno puede decir: pues ¿para qué necesito la iglesia? Dice Jesús: el que no me ama no cumplirá mis palabras. Sus palabras, ¿cuáles son? Pues obviamente las Escrituras son la palabra de Cristo, son la palabra de Dios. Se proclaman. Aquí se escucha infaliblemente la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero, al final de cuentas, cuando no estamos de acuerdo de cómo interpretar lo que dice la palabra de Dios, ¿qué hacemos? Pues, porque y también no nomás podemos estar que no estamos de acuerdo, pero también no se habla de todo en las Escrituras. Por ejemplo, en la primera lectura de hoy, escuchamos un dilema. Después de que Jesús resucitó y ascendió al cielo, ahora están los primeros cristianos. El libro de los Hechos de los Apóstoles se trata de todo lo que estaba pasando entre los primeros cristianos. Muy interesante, porque llegó el momento, primero que nada, los primeros cristianos eran judíos. Jesús vino a proclamar al pueblo judío. Entonces todos los primeros cristianos eran judíos, que habían recibido la ley de Dios por el Antiguo Testamento, la alianza que encontramos en la ley de Moisés, de Abraham, Isaac. Ese pueblo ahora recibió la plenitud de la alianza con Dios en Cristo. Eso quiere decir que todos los hombres, todos los varones, habían recibido la circuncisión. Y ahora que después de que se proclamó la palabra de Cristo a los judíos, se empezó a proclamar la fe a los no judíos que no tenían circuncisión. Entonces
empieza hoy esta lectura de los Hechos de los Apóstoles, que había una discusión, había un desacuerdo. Los cristianos no estaban de acuerdo. Debemos de hacer que los que se convierten, que se hagan la circuncisión. Imagínate, y dicen, esto es urgente. Uno piensa, obviamente, porque ningún hombre adulto que no ha recibido la circuncisión la quiere recibir. Pero aquí están hablando, no nomás por eso, pero porque no pueden salvarse. Porque en lo que hemos recibido de Dios, en la alianza con Moisés, es que esto es esencial para la salvación, es la marca de la alianza con Dios. Y entre los cristianos se pone a discutir. Este es el primer dilema. ¿Y qué dice? Que en fin se decidió que mandaran algunos, Pablo y Bernabé y otros, a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los presbíteros. Los apóstoles son los que Cristo dio autoridad. Bueno, todo esto es mucho, los quiero hacer pensar. ¿Por qué somos católicos? Porque Cristo no nomás nos dejó las Escrituras, porque las Escrituras no es suficiente. Puede haber desacuerdo y no todos los dilemas se tratan aquí. Este dilema de la circuncisión aquí se trata, pero nos explica cómo se resolvió el problema. No fue con Cristo presente físicamente en la tierra, fue por los apóstoles y los presbíteros, los que habían recibido autoridad de Cristo. Esto es raro. Ahora la Iglesia Católica dice que las Escrituras no son la única forma en que recibimos la revelación, la palabra de Cristo. Porque Cristo quiere hacer su habitación en nosotros y Él ha dado autoridad a los apóstoles para clarificar su palabra. Son los apóstoles que se juntan, se reúnen en el primer concilio. Han escuchado del Concilio Vaticano II quizás. Y han habido muchos concilios donde se reúnen todos los sucesores de los apóstoles, o sea, los obispos católicos. Y en el año 50 más o menos, poco después de que murió Jesús, se hizo este concilio en Jerusalén. Y decidieron los apóstoles, en oración y juntos, decidieron que no se tienen que circuncidar los nuevos convertidos, los nuevos cristianos. Siglos después, en el año 325, se reunió otro concilio porque había una herejía muy popular que decía que Cristo no era Dios, que Dios es Padre, pero Jesús es como mini Padre, menos Dios, que no 100% Dios. Y se hizo la gran mayoría de los cristianos estaban convencidos que Cristo no era Dios, que era enviado por Dios. Pero hoy todos los cristianos alaban a Cristo como Señor, saben que es Dios. ¿Pero por qué? Porque en el año 325 hubo el concilio ¿dónde fue? En Nicea. Y se decidió entre los obispos, en oración, discerniéndola al Espíritu Santo, no. Cristo es 100% Dios y hombre. Y se clarificó la enseñanza. Y hasta la fecha todos los cristianos están de acuerdo que podemos alabar a Cristo como nuestro Dios y Señor. Y deja tú, las Escrituras. Hay 72 libros en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Habían más escritos de apóstoles y otros escritos del tiempo de Jesús. Pero, y de hecho, el libro de la Biblia no existió por siglos. Se circulaban las cartas de los apóstoles, los 4 evangelios separados, o sea, se habían escrito y se iban copiando, pero nomás un libro. Algunas comunidades tenían una copia del evangelio de San Juan. Otra comunidad tenía el Evangelio de San Marcos, así. Y luego había en la carta el Evangelio según Santo Tomás,
una del Evangelio según Santiago, pero no me acuerdo del año exactamente, pero fueron siglos, cientos de años después de que Jesús ascendió al cielo, que la iglesia y los obispos se reunieron para decidir cuáles libros, para estar clarito, cuáles libros verdaderamente son infalibles. Y clarificaron que nomás estos 73 de seguro son infalibles. 72, ahí ya me estoy olvidando. Anyways, fue la iglesia católica. Sin gente aquí en este mundo con autoridad, no tuviéramos la Biblia. Tuviéramos muchos libros y no hubiera acuerdo. Pero fíjense, así es ser cristiano. Necesitamos algo. Y esto es difícil. ¿Por qué es difícil? Por algo que se pudiera llamar el escándalo de lo particular. Es una manera elegante de decir que cuando Cristo se manifiesta de la forma que Él quiere, en una manera específica, particular, a veces nos escandalizamos, no nos gusta, no estamos de acuerdo. Por ejemplo, cuando Jesús fue a hacer milagros, a predicar en Nazaret, en la ciudad de Nazaret, donde Él creció, y empezó a proclamar el Evangelio, ¿qué dijo la gente? Ese es Jesús, yo lo conozco, es el hijo del carpintero. ¿Quién se cree? Y lo ignoran. Porque cuando es algo muy particular, a veces no me parece. Así somos los humanos. Es una debilidad nuestra. Nos escandalizamos en lo particular. ¿Que Cristo escogió la Iglesia Católica? O sea, y con buena razón nos escandalizamos. Porque que Dios use a personas humanas como yo. Y yo no soy tan inteligente. Yo a veces doy consejo que no es correcto. A veces me equivoco, soy humano. Pero creemos como católicos que Dios obra por el sacerdote. Y todos los sacerdotes somos diferentes. Si no me creen, van a otra iglesia y se van a dar cuenta que todos somos muy diferentes. Porque somos particular, somos únicos, cada persona es única. Pero creemos que Dios obra en lo particular. Y por los sacramentos es el lugar único, especial. Único en el sentido de especial. Donde Cristo se manifiesta, donde Cristo actúa por el sacramento de confesión para absolver pecados, en la Eucaristía para darnos su ser, su cuerpo y su sangre como nutrimiento espiritual, para que literalmente, habite en nosotros como Él desea. Dios está presente en todo. Los que dicen yo no soy católico porque encuentro a Dios en todas partes, tienen razón. Dios se puede encontrar en todas partes, especialmente en la creación, en personas buenas. Se puede encontrar Cristo en todo justa, cada persona que es justo. Ahí está Dios, de alguna forma, todo lo que es bueno y bello y verdadero. Pero en la Iglesia Católica está 100% garantizado, aquí está Cristo en una forma única, una forma especial. Dios quiere que seamos católicos. Y si le dices eso a ciertas amistades, te van a decir que estás loco y mal. No se escucha bien decir que Dios quiere que todos sean católicos. Pero así es como Dios quiere obrar. Y porque esto es como nos sana, el que tenemos la escritura, la iglesia, la autoridad se llama el magisterio. Tenemos la tradición. Por ejemplo, mucho de la liturgia de nuestra forma de orar viene de una tradición antigua que se ha pasado en cada generación. Y estas tres cosas, la escritura, el magisterio, la tradición, son maneras en que Cristo se nos está manifestando, que escuchamos su palabra. Y Él dice, el que me ama, escucha mi palabra.
Eso requiere para todos nosotros constante conversión, porque tenemos que continuamente dejar nuestro deseo de tener mi religión a mi manera. Nos escandalizamos. El escándalo de lo particular viene porque deseo tener cosas a mi manera. Cuando escucho algo que no me parece, o deja tú, cuando veo que el que está predicando no es tan correcto, prefiero no escuchar quizás, porque no es como yo, no es mi manera, no es como yo quiero recibir la fe. Pero el remedio para nosotros es el mismo remedio que fue en la antigua alianza, antes de Cristo. El pueblo era rebelde. Cuando Dios los sacó de Egipto, les pidió cómo lo alabaran, cómo oraran, cómo ofrecieran sacrificios. Y cuando Moisés se fue al monte, ¿qué hicieron? Hicieron ¿cómo se dice? A calf. Hicieron una imagen dorada y la empezaron a alabar. No porque querían rechazar a Dios. Dijeron: Israel, esta imagen de oro es tu Dios que te libró de Egipto. No se habían volteado contra Dios. Habían querido alabarlo a su manera. Y el remedio es de tomar en serio la palabra de Cristo, que se nos conceda en la Escritura, en el magisterio, en la tradición. Y eso es difícil, pero juntos nos podemos animar y pedirle a Dios aquí en esta misa, ahorita que se nos va a ofrecer Él mismo, continuamente se está ofreciendo por nosotros porque Él quiere ayudarnos, habitando en nosotros, para que podamos ver con los ojos de fe.